Bueno, buenas noches a todos. Ayer abordamos la batalla de Ipsos. La vimos desde un punto de vista histórico y fuimos a hacer la aplicación, a entender qué significa esa primera de las 4 batallas en nuestra historia. ¿Sí? Vimos que en esa batalla teníamos una alianza del rey del norte y el rey del sur contra un triple poder, un enemigo en 3 partes. Vimos que siendo Trump el rey del norte y Putin el rey del sur, esa es la alianza que teníamos que buscar. Entonces también notamos que existía, además de Demetrio, quien sería el rey del norte durante la línea de Pirro-Macedonia, teníamos también a Antígono y fuimos a investigar un poco sobre qué podía significar este personaje en la historia. Vimos que el nombre Antígono significa como su ancestro y que era el último de los generales de Alejandro que tenía la intención y la posibilidad de reunificar su imperio. Tenía los mismos principios que Alejandro, los mismos objetivos que Alejandro. Vimos también que Demetrio, el nombre viene de la diosa Demeter, que es la diosa de la cosecha. ¿Sí? Asociamos ese concepto de cosecha con lo que la Biblia nos presenta como el fin del mundo, tanto Cristo en las parábolas como en el Apocalipsis. Entonces, sabiendo que Demetrio es el rey del norte, es decir, es Trump. Trump era esa persona que está llevando al mundo a su fin, a la crisis que lo llevará al fin. Ahora, en esta lucha, teníamos también a Antígono contra ese triple enemigo. Propusimos que ese triple enemigo son los 3 ramos del gobierno de los Estados Unidos, para los cuales Putin apoyó a Trump por lo que Putin apoyó a Trump para que lo conquiste. Existe ese concepto de colusión, ahí está en inglés, que básicamente es esa idea de que Putin habría apoyado la campaña electoral de Donald Trump para que gane las elecciones en 2016. Teníamos a Antígono, que era igual que su ancestro, y que tenía los mismos propósitos que su ancestro. Y eso lo fuimos a comparar con Hillary Clinton, que era el otro personaje que alrededor de la campaña de 2016 estaba queriendo conquistar al triple enemigo, simbólicamente, claro, a los 3 poderes del gobierno de los Estados Unidos. Así como Antígono murió en esa batalla, Hillary perdió las elecciones. ¿Sí? También vimos que Antígono tenía como apodo Monoftalmos. ¿Y eso qué significaba? Un solo ojo. Un solo ojo. Porque Antígono tenía solamente un ojo al momento de la batalla de Ipsos, pero en esa batalla perdió su segundo ojo y murió. Comparamos esos 2 ojos con los 2 cuernos, que representan los dos principios de la Constitución de los Estados Unidos, que son protestantismo y republicanismo. Vimos que eso era libertad civil y libertad religiosa. Así lo dice Ellen White en el conflicto de los siglos 436. Lo que estamos proponiendo es que la batalla de Ipsos, Antígono pierde su segundo ojo, es una representación de la caída del republicanismo. Eso debido a que Donald Trump ganó las elecciones y nunca más Estados Unidos como era antes va a volver, nunca se va a ver Estados Unidos como era antes, va a llevar directamente a Estados Unidos a la crisis de la unión de la Iglesia de Estado, de la opresión de conciencias, de minorías, etc. Okay. Ahora,
quería que notemos una cosa. Nosotros hemos dicho que para interpretar una parábola, para entender lo que un evento significa, necesitamos hacer ¿qué? Comparar y contrastar. Hemos dicho eso también, no es lo que estoy buscando ahora. Contextualizarlo o conectar los eventos, le hemos llamado, ¿sí? Necesitamos entender cómo es el contexto de la historia que estamos analizando. Necesitamos, ¿sí? Literario. O sea, si fue una semilla, una planta, y ir siguiendo la idea, para que no venga una idea descolgada, como que si la semilla fue la palabra, después la planta no puede ser otra cosa. Bien. Tiene que tener un guión, una idea. Bien, ¿se acuerdan? Habíamos dado ese ejemplo de cómo en las parábolas un símbolo mantiene su significado a lo largo de toda la parábola, no cambia en la mitad de la parábola. Así igualmente necesitamos hacer cuando vamos a interpretar las profecías que son parábolas. De hecho, una de las reglas de Miller, si no me equivoco, la regla 10, dice que las profecías deben interpretarse de la misma forma que las parábolas. Ok. ¿Puedes repetir la idea entonces? ¿Cuál sería el principio? Sí. Yo le llamo conectar los eventos y es básicamente la idea de no podemos aislar un evento como el año 2016. Si queremos interpretar lo que es la batalla de Ipsos, aislarlo, simplemente ir al 2016 e intentar conectar cómo se parece la batalla de Ipsos con el 2016. No podemos hacer eso, necesitamos entender la progresión de los eventos desde el inicio de nuestra historia hasta ese momento para entender cómo llega a su cumplimiento en el año 2016. ¿Queda un poco más claro? Sí, gracias. Nada. Bien, entonces, lo que quiero colocar algunos eventos que hemos estado viendo en nuestra historia. 1989, 2001, quiero saltar hasta 2016. Vimos otros años también anteriormente, no lo quiero poner por ahora, por lo menos. Vimos que en 1989 era el comienzo ¿de qué? Del tiempo del fin. Varias cosas. Depende, ¿cierto? Yo les pregunto eso. Es muy difícil que ustedes acierten qué les estoy preguntando. Yo les digo, ¿qué pasó en 1989? Ustedes me pueden dar seis respuestas diferentes, aunque todas sean relevantes proféticamente. ¿Sí? El World War, la Internet. O pueden decirme, O sea, comenzó la era de la información. ¿No? puede decirme la era de la información, puede decirme la caída del muro de Berlín, puede decirme el comienzo de la luz de 1940 y 45. Pueden decirme un montón de cosas a partir de 1989. De la luz de Daniel. La luz de Daniel 1140 y 45 comenzó a entenderse a partir de ese año, un poco de ahí. ¿Sí? Entonces, eso es un principio también importante a la hora de estudiar la Biblia y las parábolas. La respuesta depende del asunto que vos estás estudiando. ¿Sí? Depende del contexto. No es tan fácil como decir caballos es igual a Islam. ¿Sí? Por ejemplo, si estudiamos Apocalipsis 9, en Apocalipsis 9 los musulmanes son representados como caballos. Pero no es tan fácil como ir a Sofonías y decir que esas personas también que están descritas como caballos también son Islam. Depende del contexto, de qué está hablando ese capítulo. ¿Sí? Aprovecho para hacer ese link y comentar sobre ese principio, que espero que lo vamos a ver un poco más en detalle tal vez en otros estudios. Entonces, en 1989 pasaron un montón de cosas, y de hecho, otra de las razones por la cual pasan un montón de cosas en 1989, porque hemos dicho que cualquier cosa que queremos identificar en nuestra línea, debemos rastrearla hasta 1989. Necesitamos ver sus raíces ahí en el tiempo del fin. ¿Sí? En estos momentos. Bien. Pero eso está hablando de eso, de la era de información, del comienzo, de la Red Global de Comunicación, o WWW,
World Wide Web, que vimos que tiene un incremento va aumentando su influencia, va cambiando el mundo a partir de 1989 en adelante, de diferentes formas. En ese aspecto de la era de información, ¿qué vimos que pasaba en 1996? Hubo un primer hackeo, ¿no? Hubo un primer Un gran ataque de la Rusia. ciberataque que fue reconocido, que provino de Rusia a Estados Unidos. Se llama Moonlight Maze. Ese es el nombre que le dieron el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos a la investigación de esos ataques. Básicamente esos rusos ingresaron en diferentes sistemas digitales del gobierno de Estados Unidos, la NSA, la Naval, de algunas universidades, de varias cosas, y robaron información. ¿Sí? Entonces vimos cómo en ese momento se comenzó a liberar una guerra, ya no solamente como había sido librado durante mucho tiempo, por medio de espionaje y por medio de guerras subsidiarias durante la Guerra Fría, sino también ahora que tenemos este nuevo espacio, que es un espacio digital, la red global de comunicaciones, las guerras comienzan a librarse por medio de eso también, de la Guerra Fría, 1945. Okay. En 2001 hablamos del Acto Patriota, esa ley que aprobó el Congreso de Estados Unidos, permitiendo que ahora toda esa información que contiene la red global de comunicaciones, el gobierno pueda tener acceso bajo la acusación de cualquier persona de ser sospechoso de terrorismo. ¿Sí? Toda la información que el gobierno quisiera accesar de los ciudadanos por los atentados del 2001, el Senado aprobó que el gobierno pudiera tener acceso a esas cosas. Y comenzamos a hablar sobre la dificultad de esas que ese acto provocó. Ok, y ahora llegamos al año 2016 y eso es lo que yo estoy proponiendo, que esta es la batalla que se dio. Ahora, ¿qué tipo de batalla tiene que ser? ¿O qué tipo de batalla yo estoy proponiendo? Es la batalla que vemos desde los inicios de nuestra línea, una batalla de información. ¿Okay? Es una batalla que es librada en el área de información, en el área digital. No solamente digital, en las mentes también, ¿sí? Pero por medio de la manipulación de la información. Exactamente, ¿sí? Y del internet. Hoy le mandé un PDF al grupo de las clases, donde tienen algunas porciones de diferentes periódicos, algunos de Estados Unidos, otros de internacionales, otros más de Latinoamérica. Todos están traducidos. Para leer un poco sobre qué fue lo que pasó ahí en 2016. Pero primeramente quiero saber si alguien tiene preguntas sobre lo que vimos ayer o sobre algunas conclusiones que haya estado pensando. Cualquier tipo de preguntas o comentarios sobre esto, me gustaría abrir ahora para eso. ¿No es como que hay un inicio en el 2014 para llegar al 2016? ¿No estaría como hito algo ahí? Sí, hay varias cosas que podemos conectar. Yo solamente estoy saltando para ganar tiempo. Yo diría que 2014 tenemos el conflicto. Antes podríamos poner 2011. ¿Qué hablamos de 2011? ¿Qué empezó en 2011? ¿Se acuerda? El conflicto en Siria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en 2011 vimos cómo comenzó esa guerra subsidiaria entre Estados Unidos y Rusia por Siria, por la influencia en Europa, en Medio Oriente? Entonces podemos ver ya que vimos también en 2014, ¿qué vimos en 2014? La invasión a Ucrania, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? También vimos que era Rusia ganó esa esfera de influencia. Era un conflicto de esferas de influencia. Y vimos también cómo Rusia comenzó a usar también la información en ese conflicto. Como Rusia comenzó... Una campaña a través de Facebook. Ajá.
no solamente a través de las redes, desinformación. exactamente, a través de las redes Lo sociales. mismo la primavera árabe fue en el 2011, también fue por desinformación, fue una campaña de Facebook Bien. que levantó. Facebook es una red social bastante utilizada en esta guerra de información. Y comenzamos a ver en realidad ya las raíces desde antes. También tenemos otros eventos acá que podríamos ver, cómo esa guerra de información se libra. Yo quería solamente hacer ¿Sí? un comentario muy breve y tal Sí. vez en beneficio solamente de Juan Pablo que no había escuchado. Que si decimos que en 2016 fue una batalla, ¿por qué diríamos que es una batalla y la comparamos con una batalla? Entonces, si en 1989 también fue una batalla en la que ganó el Rey del Norte, y no hubo ni siquiera una bomba, ni un arma, ni un misil, ni un tiro, pero fue una batalla ganada. Ese mismo tipo de batallas son las que se esperan de ahí en adelante. Exacto. Muchas gracias. ¿Hay más? ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario que quiera hacer? Yo lo que quería saber por qué 1844 aparece como la caída del primer cuerno del Cordero. Bien. Vamos a ver eso entonces. De hecho, creo que puse la cita en el documento. El primer cuerno cayó hace muchísimos años. Vamos a ver conflicto de los siglos. ¿Dónde la puse? Como esa cita en el conflicto de los siglos. O sea, para que el cordero hable como dragón, el cordero tiene dos cuernos. ¿Sí? Es como que esos dos cuernos tienen que estar cortados y quebrados para que él hable como dragón. Entonces nosotros vemos que recientemente, desde especialmente el 2001, en materia civil ha quedado muy restricto el pueblo americano, como que está empezando a caer el cuerno ese civil o a debilitarse. Y el protestante que nosotros nos imaginamos, que por supuesto va a terminar de caer antes de la ley dominical, pero ya empezó a caer cuando los mileritas estaban predicando el mensaje y las iglesias protestantes rechazan y echan a Miller y a los 300 pastores que tenía esa tabla del 43 y predicaban el mismo mensaje. Y ahí uno puede decir empezó la caída del cuerno del protestantismo, o a debilitarse. Bien. Y entre los dos, el primero y el segundo, constituiría las dos caídas que menciona Apocalipsis, ha caído. Por eso lo dice Claro. dos veces. Apocalipsis 14:8, que es el segundo mensaje angélico, dice ha caído Babilonia. O sea, empieza la caída de Babilonia ahí en la época milerita. Pero en el Apocalipsis 18, es el otro, también dice ha caído Babilonia y estaría marcando el fin de la caída ese, y cuando tenemos que predicar el mensaje salir de Babilonia, pueblo mío. Bien. Conflicto de los siglos 385.2. ¿Sí, ¿Quiere comentar algo, hermano? Quería hacer Sí. un comentario y una pregunta. Sí. Por favor. Acerca de esto de la caída de Babilonia. La primera caída sería 1844. Sí. Bien, De eso habla la cita que vamos a leer ahora. perfecto. La segunda caída la pones en un tiempo ya pasado o por el futuro. Futuro. Bien. Y cuando pensás en la segunda caída, ¿pensás en una nación o en el mundo entero? La nación, comenzando con Estados Unidos. Cuando esa nación pase algo en particular, ¿consideras que ahí cayó Babilonia? ¿Completamente? ¿O pensás que hay una tercera ocasión donde es la humanidad? Creo que en realidad es algo progresivo. Comienza en Estados Unidos y va hasta el fin, hasta el cierre de tiempo de gracia, cuando toda la humanidad ya haya abrazado esa doctrina de Babilonia. Ok. Sí. Esa era la pregunta. Sí. La segunda pregunta es lo siguiente. Sí. Vi que hay 4 batallas. Sí. Y vi que hay algunas fechas allí que han sido destacadas. ¿Esas fechas corresponden a la batalla? No, aún no las hemos visto. La primera las 4 batallas sería 2016. La primera batalla. Sí, estos son solamente eventos que hemos estado estudiando en otras clases, en otros aspectos,
pero que ahora estamos conectándolos para ver cómo estos eventos fueron progresivamente llevándonos hasta esta batalla del 2016. Excelente, gracias. La caída del republicanismo también lo pones como ya pasado, porque, Ahora sí. digamos, suponiendo que Trump ganó con trampa las elecciones, es como que ya no es una democracia o una república, tal como lo solía ser. Vamos a esa cita para completar un poco más, contestar un poco más completamente. Me gustaría que leamos esa cita. Sí. Vamos a leer, no lo vamos a leer toda, es bien grande. Vamos a leer una parte. Vamos a empezar por la mitad, donde está más la parte que me interesa ahora. Yo la había anotado por otra parte que me interesaba, pero vamos a leer por la mitad. ¿Vieron que dice, por ahí por el medio dice Apocalipsis 14 en azul? Bueno, vamos a comenzar del inicio de la oración. Exacto. Dice, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento, pero este decaimiento no fue completo. ¿Okay? A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, no se puede decir caída de la Gran Babilonia, la cual ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Aún no ha dado beber a todas las naciones. Si ustedes siguen leyendo, ustedes van a ver que eso va a pasar en la ley dominical solamente. Va a hablar de la unión de la iglesia y el Estado, etc. ¿Sí? Entonces lo que Ellen White dice el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14, ¿qué dice el mensaje del segundo ángel? Cayó Babilonia. Ha caído Babilonia. El mensaje del segundo ángel dice, se cumplió Parcial. por primera vez, dice, En el verano de 1840. o dice parcialmente, no dice parcialmente, ¿no? No. Dice por primera vez en el verano de 1844. Dice en 1844, ¿sí? O sea, dice una primera vez del cumplimiento. Dice, pero se cumplirá. Si esto fue una primera, ¿qué es esto? La segunda. Una segunda vez. Más adelante dice. Si ustedes siguen leyendo van a ver que va a hablar de la ley dominical. ¿Okay? O sea, va a hablar de la unión de la iglesia y del Estado. Que va a explicar en ese capítulo que eso es el momento de la ley dominical. ¿Okay? De hecho, ese capítulo... No. Okay. Entonces tenemos una primera vez que se cumple Apocalipsis 14:8, el segundo ángel. Y una segunda vez que se cumple, ¿qué? Apocalipsis 18, 4 y 5. Apocalipsis 14:8, y eso es, nos dice Adrián, también Apocalipsis 18, que es la repetición del mensaje del segundo ángel. Porque el ángel de Apocalipsis 18 repite el mensaje del segundo ángel. Creo que no. Creo que es 3. 2 o 3. Uno al 3. No, el 4 es el... No, porque el 4 es el de ellos. ¿Tal vez de ella cuál dice 1 al 3? Sí. Ok. Es en realidad el versículo 2, pero es el 1 al 3. Ok. Bien. Entonces tenemos dos cumplimientos, dice Ellen White, de Apocalipsis 14, 1844 y en el fin. Estoy diciendo que lo mismo tenemos con el republicanismo. Tenemos dos cumplimientos. ¿Sí? ¿Cuál sería el primero? El primer cumplimiento, ¿El 2001? puedo decir que es 2001, tal vez. Con el acto patriota lo que hace es restringir la libertad civil. Si va a terminar en la ley dominical. O puedo decir que es 2016, cuando Donald Trump cae. En realidad lo que esta línea de pensamiento me está diciendo es que Donald Trump cae acá. Claro, hoy quizás lo que podemos decir Sí. es que
son todos cumplimientos, o sea, que nos va llevando hacia ahí. Ujú. Con esto repito. Sí. Bien. Depende de la forma en que quiera verla. La realidad, o sea, la completitud de la caída del cuerno republicano va a ser en la ley dominical. Acá cae completamente. Ahora, podemos verlo desde un punto de vista que hemos estudiado en el pasado, que no puedo repasar ahora. El 2001, por ser cuando llega el mensaje del segundo ángel para nuestra historia, es la caída del cuerno republicano con el acto patriota. Sí, porque hay ¿Sí? artículos anticonstitucionales en esa. Exactamente. Ahora, desde este punto de vista que nos enseña la batalla de Ipso, 2016 es la caída del pueblo republicano. Yo creo que más Antígono Monoftalmos Sí. está representando a Hillary Clinton, Ujú. que es la demócrata que iba a luchar por la Constitución, Ajá. así como Antígono iba a luchar por la unión del Imperio Greco-Macedónico. Exactamente, eso estamos ¿Y por proponiendo. qué decimos monoftalmo? Porque Hillary es como que está con un solo ojo, porque ya el cuerno protestante está debilitado. Ajá. Y bueno, ahí termina de perder su otro Gracias. ojo, ¿no? O tenerlo también con problemas en su ojo. Igual son parábolas. Sí, son parábolas. ¿Sí? Existen, si ustedes van a leer, en la Biblia existen diferentes modelos también para diferentes cosas. Si ustedes van a estudiar Romanos 6, Pablo les va a decir que cuando un cristiano se bautiza, ¿qué pasa? Muere y resucita. Muere ¿a qué? Al pecado, dice. Muere y te va a decir, como Cristo murió una vez y no muere nunca más, así también nosotros morimos una vez al pecado, no pecamos nunca más, te va a decir Pablo. ¿Sí? Pablo te va a dar un modelo en cuanto cuando vos te bautizás, nacés de nuevo, nunca más el pecado entra en tu vida. Pero después vas a ir a primera de Juan y Juan te va a decir, hijitos míos, si alguno, escribo esto para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, que se contradicen los modelos de Pablo y de Juan. No, están enseñando dos lecciones diferentes. Uno está repitiendo y ampliando el mismo modelo. ¿Sí? Lo mismo pasa en diferentes aspectos de la profecía. La profecía nos da lo mismo. La profecía nos da diferentes modelos para enseñarnos cosas diferentes de diferentes eventos. ¿Sí? Bien. Ok, entonces queremos ver por qué fue una guerra de información o cómo se libró esta guerra de información. Si ustedes tienen el documento que les he enviado ahí. ¿Sí? Mati, Ajá. la pelea entre Antígono, Demetrio y Pirro contra Seleuco, Lisímaco y Casandro era una línea alfa. Ujú. Era alfa, ¿no? Sí. Claro. No, entonces, a lo que yo estaba pensando es que, o sea, si una línea alfa también tiene un cumplimiento en una línea alfa nuestra. Okay. Entonces se podría decir también que, o sea, si era monoftalmos, Ujú. perdió el otro ojo, o sea, ¿qué enseñanza puede tener para nosotros en una línea alfa nuestra? Porque nosotros estamos situando esa línea alfa en la línea omega nuestra. Ajá. Tiene aplicación, lógico, Sí. pero no, estaba pensando en... Ni idea. Pensá un poquito más y después me contás si querés. Porque no sé muy bien. Bien. Ahora Emma me hizo acordar algo, que no me estaba hablando de eso, me hizo acordar algo que vale la pena resaltar. Nosotros hicimos el paralelo también con la historia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué evento era la Segunda Guerra Mundial? Ipsos. Era la invasión de Polonia, donde Hitler y Stalin se aliaron para eso. Tenemos también, vimos que en Polonia comenzaba una guerra, la guerra contra el Frente Occidental, ¿sí? Contra esa triple alianza, Polonia, Francia e Inglaterra. En nuestra historia tiene que pasar lo mismo, tener una guerra en un frente occidental y en un frente oriental. Una guerra contra el triple enemigo y una guerra contra el enemigo externo, que es Rusia. ¿Okay? ¿Por qué necesita Trump vencer este enemigo externo? ¿Por qué Trump va a conquistar el poder judicial y legislativo?
Si alguien ha pensado en eso, ¿qué significa que Trump va a conquistar los 3 enemigos? Porque las historias alfa, tanto las de Macedonia, Pirro Macedonia, como la Segunda Guerra Mundial, son historias de falla, donde el rey del norte no consigue conquistar a sus enemigos. Al final pierde. Hitler pierde, Demetrio pierde. Pero en nuestra historia, Trump va a vencer. Él va a conquistar sus 3 enemigos. Son el poder judicial y el poder legislativo, además del ejecutivo. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa? Él tiene, para hacer lo que quiere, tiene que, esos poderes son los que se oponen a la voluntad, si él quiere actuar como un dictador, o salirse con la suya. Ahí está. Tiene que buscar la manera de esquivarlo o de socavarle el poder a esas dos fuerzas para él hacer realmente lo que quiere. Hoy escuchaba a un historiador completamente secular, ateo, no sé si ateo necesariamente, secular completamente, donde comentaba en breves minutos, estaba hablando sobre Venezuela en realidad, y cómo el pueblo le dio un poder a un solo hombre, y cómo eso demostró ser un error para cualquier tipo de nación, el populismo, y darle todo el poder a un solo hombre, como hicieron con Hugo Chávez, llevó a la nación a la ruina. Y él comparaba eso con Donald Trump, que es lo que Estados Unidos está haciendo ahora. El populismo hace que la nación le dé todo el apoyo a un hombre para que haga lo que piensa que se debe hacer para solucionar los problemas del país. Y él comentaba que Donald Trump claramente no tiene respeto por las instituciones de Estados Unidos. Y él lo que hace todo el tiempo es buscar la forma de evadirlas para llevar a cabo las decisiones que él quiere tomar. Por ejemplo, construir un muro. Él hizo un shutdown, apagó el gobierno por el periodo más largo de la historia de Estados Unidos. Que él básicamente no hizo un golpe de Estado, pero suspendió la Cámara, el Senado, por un tiempo para tomar las decisiones que él tenía que tomar. Él lo ha hecho de diferentes formas. Él ha ido demostrando cómo no tiene respeto por las instituciones democráticas y la forma en que Estados Unidos se ha guiado durante mucho tiempo. La separación de iglesia y Estado lo ha mostrado claramente. Él intenta llevar el gobierno de la forma que él cree que es mejor para Estados Unidos de América. No estoy diciendo que él está conspirando para sacar la ley dominical, no creo eso, que Donald Trump tiene en su mente poner una ley de guardar el domingo y que eso es su agenda secreta, pero él es un dictador. Él tiene una mente de querer gobernar el país como él cree que es mejor y sin importar lo que las instituciones de Estados Unidos piensen. ¿Alguien quería decir algo? Sí, No, que nada, me quedé pensando en lo anterior y porque a mí me estaba haciendo un poco de, con lo que había dicho Adrián, con respecto a la caída del republicanismo. Yo había pensado siempre que era en el 2001 un símbolo, porque 2001 es un símbolo del Apocalipsis 18:1 al 3, pero también estaba pensando que qué podía significar Antígono en 2016, porque también concuerdo con lo que dijo Adrián. Y estaba pensando, y Daniel se había salteado esos 22 años de historia, justamente porque, pienso yo, ¿no? Que para Daniel, Antígono era lo mismo que Alejandro, como habías puesto vos. Y entonces como que la muerte de Antígono es como que marca un hito como de no retorno, como imposible volver atrás a partir de ese hito. ¿Sí? Y lo confirmaste vos con Demetrio. Entonces pienso que es un cumplimiento de la caída del protestantismo, pero una forma de decir, ya no hay vuelta atrás. ¿Entendés? A partir de este punto ya no hay vuelta atrás. Como que hasta Obama o Hillary Clinton podría volver atrás, qué sé yo, sacar todo el espionaje y eso, pero como que desde que murió Antígono es como que no hay vuelta atrás. Pensaron así. Ok, gracias. ¿Alguien más quería decir algo? Aparentemente hay algo muy personal también entre Putin y Hillary, ¿no? Putin quería darle la mano a Trump, no sé si pueden decirse que son amigos o algo, tienen algún negocio en común en el mundo, pero Hillary le mató a Gaddafi y a otros en esa primavera árabe y él se sintió muy, muy tocado por eso. Creo que también por eso está dando la ayuda a las elecciones de Trump. Quizás una motivación puede ser esa también. Bien. Entonces estoy proponiendo que la batalla de Ipsos
Es 2016. Vamos a hablar un poco ahora de lo que Adrián ha dicho. Y eso es el cumplimiento de la batalla de Ipsos y de Polonia. Ok. Nos faltaría después lo que la Segunda Guerra Mundial es la quiebra del tratado en agosto de 1900. Sí, 1940. Después la Operación Barbarroja, que es la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Y finalmente tendríamos 1945, que lo alineamos con ¿qué? ¿Qué significaría nuestra historia? La derrota de Hitler era, pero esa era una historia de derrota, de alfa, de falla. Esto es una historia de éxito, cuando sería como el éxito de Hitler, de Trump, sería la ley dominical, ¿sí? Esto es rafia, o ásculo. Vamos a ponerle ásculo. Y esto es Benevento. Quiero que vean esto. Estoy poniendo esto acá porque habíamos dicho que acá comienza en 2016 el conflicto occidental, la guerra en el occidente, el oeste, y en Ásculo comienza el conflicto en el este. ¿Sí? 1945 era Benevento. No. La guerra termina en 1945. No. Sí. ¿Será? Porque tengo acá el cuadrito, boludo. Puede ser que me estoy equivocando. Déjame chequear. Te faltó Heraclea por eso. Heraclea es donde pusiste en el 40. Y Heraclea, ásculo, Benevento. Sí, está correcto. Me estoy equivocando. Esto era el fin de la Guerra Fría. Esto es Heraclea. Bueno, disculpen. Es Heraclea. Ásculo. Benevento. Y después teníamos la ley dominical. Ok, y esto es 1945 y esto es 1989, el fin de la Guerra Fría. Ok. Y entonces la guerra sigue hasta acá. Ok. ¿Hasta cuándo Donald Trump va a librar el conflicto en el frente occidental? Hasta la ley dominical. O sea, en realidad está Benevento. Después ya de ahí es la caída. Porque, Me pregunta. si comparamos con la Segunda Guerra Mundial, la guerra termina en el 45. Tienes razón. Está Benevento. Hasta ahí es el frente. Después, bueno, de ahí es como que se desarma, se va a desarmar el rey del sur y termina de caer en la ley dominical. Es cierto. Bien. Eso significa que Donald Trump debe conquistar los 3 poderes de Estados Unidos y ganar un poder superior al de un presidente de Estados Unidos antes de la ley dominical. Debe tener el poder en la judicial y legislativo. No estoy diciendo que va a ser algo obvio, va a ser un dictador literal. Eso no va a pasar, ¿sí? No esperen que eso pase. Porque hay otro aspecto que tenemos que considerar a la hora que vamos a ir estudiando la profecía. Estas profecías. Pero eso es lo que esperamos. Ok. Bien. Entonces quiero leer algunos de los artículos que les he mencionado. Si ustedes se fijan, está al final. Después hay un título bien chiquito que me olvidé de agrandarlo y de ponerlo negro que dice prensa secular. Prensa secular. No sé qué página está. 2. ¿Página 2? Ok. Ok.
dice lo siguiente: los equipos de campaña y transición de Trump fueron acusados de conspirar con agentes rusos para influir en las elecciones estadounidenses a favor del entonces candidato republicano. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron en 2016 que Rusia estaba detrás de un esfuerzo por inclinar la balanza de las elecciones estadounidenses contra Hillary Clinton, con una campaña de ciberataques autorizada por el Estado y noticias falsas pintadas en las redes sociales. Eso es de la BBC. Okay. Más abajo tienen el link. Tanto los presidentes de Rusia como los de Estados Unidos han despreciado las sugerencias de colusión, y Trump lo calificó como la mayor caza de brujas política de la historia. ¿Okay? Tanto como Trump como Putin negaban eso en inicios, Trump ya lo reconoció. No reconoció que ellos hayan conspirado, ya reconoció que Rusia interfirió, porque eso ya fue comprobado por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Todas las agencias de defensa de Estados Unidos ya comprobaron eso. Sí. El reporte de Mueller tenía dos objetivos principalmente. Uno era el ver el tema de la corrupción, y el otro el ver si había habido realmente interferencia por parte de los rusos en la campaña electoral, digamos, presidencial de 2016. El primero no afirmó ni negó, digamos, no lo exoneró ni lo acusó, pero de los segundos dijo que hay pruebas abundantes para confirmar eso. Gracias. De hecho, este link de la BBC que tienen ahí es un informe, es un artículo sobre el informe de Mueller. Este fiscal hizo una investigación sobre Donald Trump para saber si Donald Trump conspiró con Vladimir Putin para ganar las elecciones y para ver si él obstruyó la justicia de alguna forma para evitar que eso se salga a la luz. En esas dos cosas, como dijo Esteban, constaba el informe de Mueller, y ese artículo es sobre eso. Ahora, ¿de qué contacto sabemos? ¿Lo ven en el título ahí? Dice, al menos 17 asociados de Trump tuvieron contacto con rusos o Wikileaks, que publicaron documentos pirateados durante la campaña o transición. Según un análisis de registros públicos realizado por el New York Times, con al menos 100 interacciones cara a cara, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos con rusos o figuras vinculadas al Kremlin, y al menos 51 comunicaciones individuales. Entre los ayudantes de Trump que se sabe que tuvieron contacto con los rusos se encuentran el yerno y asesor del presidente Jared Kushner, ¿no? Y su hijo Donald Trump Jr., el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, y el fiscal general Jeff Sessions, y el ex abogado personal Michael Cohen. Todos esos personajes están confirmados de que tuvieron contacto con algunos de los 17 acusados rusos, perdón, de los 13 rusos que fueron confirmados que intervinieron en la campaña. ¿Okay? Vamos a leer un poco más abajo, pero se sabe que 13 rusos fueron identificados como habiendo interferido, ya vamos a ver cómo interfirieron, habiendo interferido en las elecciones de 2016. Algunas empresas rusas, creo que 3 empresas, 3 compañías rusas, compañías, es que con ella, bueno, 3 compañías rusas, y se sabe de 17 personas de Donald Trump, relacionadas a Trump. Varios de ellos están presos. De hecho, tengo una imagen por ahí que muestra varios de ellos están presos, algunos están esperando, están todavía siendo enjuiciados. Bueno, y a su abogado personal Michael Cohen, que fue abogado de él por muchos años, que dicen que fue su mentor, también aprovechó y después habló un montón de barbaridades de él. Está Paul Manafort, si no me equivoco, el asesor de campaña, y está preso. ¿Sí? Lo único que está en duda hasta hoy con el informe de Mueller es si Trump era consciente de esto que estaba pasando, si él lo hizo a propósito. Que es una locura, porque
el asesor de campaña, el yerno, todos está confirmado de que estaban enterados de lo que estaba pasando, pero Sus espaldas. todavía no se puede probar de que Trump lo haya hecho. ¿Sí? No se puede probar que haya habido un contacto directo, Ajá, pero exacto. que Trump algo sabía es casi seguro, porque o es mucha coincidencia que justo en uno de los discursos dijo Russia, if you're hearing, Rusia si estás escuchando, espero que puedas conseguir los otros 30.000 mails, o un número así, no me acuerdo exactamente qué número, que sé que había también en esa cuenta o algo así, dijo. Por poco tiempo aparecieron esos 30.000 mails. Bien. O el X número que era, que ahora mismo no recuerdo. Algunos de los también artículos que dejé acá, una de las porciones de esos artículos, hablan sobre lo que estaba mencionando ahora Esteban. Que de hecho vamos a leer un poco ahora. ¿Cómo Rusia interfirió para que Trump ganara las elecciones? ¿Hackeó las máquinas de votación? No fue eso lo que hizo. Rusia no hackeó la máquina de votación y le dio más votos a Trump. Lo hizo de otra manera. O sea, eso es lo loco porque, o sea, la gente sí votó. La gente votó a Trump. O sea, es muy loco eso. ¿Sí? ¿Querés El leer? otro día estaba pensando cómo puede ser de que, o sea, cómo puedes manipular de los dos lados para lograr una victoria de Trump. Y son dos formas. Primero, que ya las han hecho a las dos de Cambridge Analytica y de Rusia también. La primera es invitar a no votar, a tu descontento con la otra opción y por tanto no voto a ninguna de las dos. Y la segunda, a las otras personas que son también influenciables, llamarlas a votar a Trump. Ok. Bien. Igual sabemos que en cantidad de votos ganó Hillary. Ganó Trump solamente por el sistema electoral que tienen, que es bastante perverso y que lo tienen por la esclavitud. Los estados que tienen más gente de raza negra tienen menos electores. Ok. Es un tema O sea, que interesante de no es estudiar. muy triste. Ay, O sea, mira, explica eso. Básicamente lo que se ha hecho es utilizar, como decías, las redes sociales. En base a los estudios de Cambridge Analytica se ha utilizado psicología de masas para manipular a las personas, a los datos de las personas a través de las redes sociales. Las han dividido en 3 diferentes grupos de personas y uno de esos grupos de personas se llamaba las persuasibles. Las persuasibles eran las que recibían anuncios de Facebook, anuncios en Facebook, que eran anuncios que aparecían una vez y que después no se podían volver a encontrar. Aparecían, era como bombardeo de información a través de tu propia cuenta de redes sociales y la persona que veía eso veía una información que atacaba a Hillary Clinton, por ejemplo, o cualquier otro partido, pero en general era sobre el Partido Demócrata o sobre los partidos de Hillary. Y hacían sensacionalismo y sobre todo en las cuentas de estas personas que eran persuasibles. Por eso, en base a esa información errónea, esas personas han podido realizar votos para Trump o directamente no votar. Ok, gracias. De hecho, eso dice ahora la siguiente parte del artículo de la BBC que les comento. Dice, ¿cómo hackeó Rusia supuestamente una elección estadounidense? No lo hizo, exactamente, dice. Hackear máquinas de votantes y manipular elecciones en general es muy, muy difícil. Hackear personas, eso sería más fácil. Los cargos de asesoría especial muestran que Rusia efectivamente realizó una operación de dos frentes. El primer problema a mediados de 2016 supuestamente consistió en enviar balsas de correo electrónicos de phishing a figuras del Partido Demócrata, un método poco sofisticado utilizado por todos. Desde actores patrocinados por el Estado hasta estafadores de bajo nivel para engañar a las personas a que entreguen sus contraseñas. Esos phishing son básicamente emails que si vos apretás, activas algún link de ese email, le das acceso al hacker a tu computadora, a tu información. ¿Sí? Los hackers obtuvieron acceso a los sistemas del Comité Nacional Demócrata y al correo electrónico personal del presidente de la campaña de Clinton, John Podesta. Filtraron decenas de miles de correos electrónicos revelando el funcionamiento interno de la campaña de Clinton y las operaciones del partido junto con detalles mundanos y vergonzosos.
La segunda pata supuestamente implicaba inundar a las redes sociales, especialmente Facebook, con historias falsas diseñadas para difamar a los demócratas y socavar la campaña de Clinton. Según el testimonio de Facebook ante el Congreso, el contenido respaldado por Rusia llegó a 126 millones de estadounidenses en la red social durante y después de las elecciones. Entonces, como ustedes comentaban, Rusia hizo dos cosas. Lo primero fue hackear Mails de demócratas. exactamente. Primero el sistema del Partido Nacional Demócrata hackeó eso, así como el mail de, por ejemplo, Hillary Clinton, le robó mucha información. Lo segundo fue una campaña en las redes sociales en contra de Hillary Clinton y a favor de Donald Trump. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la IRA? La IRA era aquella agencia de investigación del Internet que Rusia usa para sus cometidos de desinformación, de la liberar información falsa. La IRA, de ahí se confirmó que esos 13 rusos trabajan para esa agencia, ¿sí? Ellos estaban con sus falsas cuentas de redes sociales liberando esa información, haciendo algunos Facebook con nombre de famosos o de políticos, liberando cierta información para que la gente confíe en lo que estaban diciendo. En diciembre, si bajan un poco más, tienen dos links, uno de perfil.com, otro del New York Times. En octubre, el gobierno de Obama acusó a Rusia de haber intervenido en las elecciones, después que hacía mucho tiempo, en realidad, las agencias de seguridad ya lo habían confirmado que eso había sido así. En octubre se animaron y le acusaron. En diciembre hicieron sanciones, levantaron sanciones en contra de Rusia. ¿Okay? Sanciones en contra económicas y sanciones políticas. Más abajo tienen una parte de un artículo de New York Times donde habla un poco más sobre lo que hizo Rusia. No lo vamos a leer ahora. Y algo muy interesante, una porción de ese artículo dice una batalla de información. ¿Okay? Una porción de ese artículo que está hablando sobre lo que Rusia hizo tiene el subtítulo de una batalla de información, eso que ustedes ven en negrita abajo. Y habla de diferentes personas. Hay una cosa muy interesante, hay un hombre que tiene como sobrenombre un francotirador, que se dice un francotirador prorruso. Es una cosa muy interesante porque es una mezcla de la Segunda Guerra Mundial, que era lo más normal los francotiradores. Está hablando de un conflicto bélico, pero en realidad lo que él hace es publicar noticias pro-Rusia en sus redes sociales. No se le entiende que hay una guerra de información que se está librando. ¿Okay? Tienen algunos otros informaciones. Pero eso lo quería probar. La alianza entre Trump y Putin, collusion, no es una teoría de conspiración. Es un asunto que está en los medios de prensa más serios de los Estados Unidos y está casi 100% comprobada. Lo único que no se ha podido comprobar es que Trump era consciente de eso y por la profecía tenemos que saber que Trump fue consciente, porque la profecía nos muestra esa alianza entre el rey del norte y el rey del sur que tiene que existir en el fin de los tiempos. ¿Okay? También pasa algo parecido acá en Argentina. Okay. O sea, uno dice que es obvio, pero nadie lo puede comprobar. Y bueno. Okay. Hay que ver cada caso, hay cosas que son más fáciles de comprobar que otras. Pero esta es mi propuesta de la batalla de Ipsos. Mañana quiero que avancemos a la próxima batalla, la batalla de Heraclea. De ahí a entender lo que significa la siguiente batalla, Heraclea. ¿Sí? Vamos a terminar con una oración.